la palabra de Dios, con ella yo aprendo a vivir mejor y hacia mi familia muy, muy, muy feliz. La Biblia, Bienvenidos a la Escuela Bíblica. la Biblia es la palabra de Dios, por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Por eso hay que recordarla, hay que obedecerla, no hay que olvidarla más. Momento de alabar a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, con ella yo aprendo a vivir mejor y hacia mi familia muy, muy, muy feliz. En el principio de la tierra, sobre las aguas tu espíritu estaba. Los ríos, los montes, todo tú creaste. Las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Creaste al hombre con tus manos, soplaste aliento en su nariz. Le diste la vida y que gobernara las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Momento de escuchar su palabra. La historia de hoy se encuentra en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Jesús calma la tempestad. ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿A quién acudes primero? ¿Quién te ayuda a sentirte seguro? Así como el virus del que se habla hoy vino por sorpresa y atemorizó a todo el mundo, los discípulos de Jesús fueron sorprendidos por una gran tormenta que les produjo temor. ¿A quién habrán acudido ellos? Jesús había estado enseñando y predicando durante todo el día. Los discípulos de Jesús aprendían mucho cuando Él enseñaba. Ellos disfrutaban mucho la compañía de Jesús, pero era hora de descansar. Jesús miró el lago y dijo: pasemos al otro lado. Nosotros, los hijos de Dios, hoy también disfrutamos la compañía de Jesús, porque Él nos promete: yo estaré con ustedes hasta el final del mundo.
Cuando llegó la noche, Jesús despidió a la multitud. Luego dijo a sus discípulos: ¿Están listos, amigos? Ellos asintieron con la cabeza y luego subieron a la barca. Jesús, estando en la barca, se recostó en la parte trasera de la embarcación a descansar un poco. Los discípulos, que estaban acostumbrados a navegar, observaron el cielo y algunos de ellos pensaron: tal vez venga una tormenta. Las tormentas se presentaban repentinamente, muchas, pero muchas veces, y esto fue lo que sucedió. Ellos comenzaron a prepararse y en medio del viaje se desató una fuerte tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca. Los discípulos se asustaron mucho. La barca parecía hundirse. No sabían qué hacer. Estaban aterrorizados. Ellos habían olvidado que Jesús estaba en la barca con ellos. Así que trataron de sacar el agua de la barca y de resolver por sí mismos la situación. No acudieron inmediatamente a Jesús. Es normal tener miedo en una situación así, ¿no te parece? El miedo es una emoción dada por Dios para protegernos de lo que es verdaderamente peligroso. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes miedo? ¿Vas a Jesús en oración, creyendo que tu ayuda vendrá de Él? Entonces, cuando se sentían morir, se acordaron de Jesús. ¡Despierta, Jesús! ¡Sálvanos! ¡Vamos a hundirnos! Jesús entonces se levantó, contempló las caras asustadas de sus discípulos. Estaban cansados y sin esperanzas. Luego, Jesús ordenó a los vientos y al mar: cálmense. E inmediatamente cesó la tormenta y se tranquilizaron las olas. Todo quedó completamente tranquilo. Luego miró a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tuvieron miedo? ¿Qué pasó con su fe? Esa tormenta había puesto a prueba la fe de sus discípulos. Cuando tienes miedo, debes mirar a Jesús. Él sigue siendo poderoso para ayudarte porque Él es Dios. Luego, los discípulos comenzaron a hablar en voz baja acerca de Jesús. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos sabían que solo Dios podía dominar las olas así. Esta historia nos recuerda que Jesús tiene poder sobre la creación. Él es Dios y ha creado todo lo que existe, y por su poder sustenta todas las cosas. Él también es poderoso para perdonar nuestros pecados. ¿Crees esto? Si es así, habla con Dios hoy mismo. Dile que crees en su Hijo. Pídele perdón por tus pecados. Esta es sin duda la primera oración que Dios quiere oír de las personas. Al creer en Jesús, junto con la salvación, recibimos el regalo de su presencia en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, versículo 5, en la segunda parte dice: no te desampararé ni te dejaré. Él estará con nosotros para darnos fuerzas y ayudarnos en cualquier dificultad. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por Cristo Jesús. Perdona nuestra falta de fe. Gracias por hacernos entender que debemos buscarte a ti, porque tú eres poderoso para salvarnos. Amén. El versículo para memorizar esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 6. Dice así: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13, 6. ¿Te animas a aprenderlo? Dios te bendiga. Un beso enorme.